La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Esto es lo que dice el séptimo versículo del capítulo 10 de Proverbios. Y con eso quiero saludarte. Mi nombre es Edo, desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Estoy llegando a través de este canal para comenzar el estudio del libro de Éxodo, el que figura en tu Biblia. Para los estudiantes de Torá, estamos en la porción que se llama Shemot, en la número 13 de la Torá. Y dentro del Pentateuco, esta porción es diametralmente importantísima porque va a marcar la trascendencia de la identidad de un miembro del pueblo de Dios. Hasta Génesis completo, Dios habló a individuos, a personas. No vas a encontrar en Génesis la expresión Dios habló a Jacob diciendo decile a, o sea, no, la comunicación era directa y Jacob no tenía que informar nada a nadie, ni Jacob, ni Abraham, ni los personajes que hay. Pero aquí vamos a empezar a ver cómo Dios empieza a hablarle al pueblo a través de un intercesor, de un referente, de un intermediario que hace de Mesías y que aparece en escena y ya lo vamos a conocer. Y aquí sí empieza a hablar Dios diciendo, háblale y dile a, transmitiendo información que ese hombre de Dios tiene que darle a sus eventuales, a su eventual círculo de relaciones. En Génesis se estableció el fundamento del alma, esto que está redondeado en rojo. Son las dimensiones del carácter de nuestra alma. La dimensión azul es Abraham, que representa a Gesed, a nuestra bondad, al dar, el movimiento de adentro hacia afuera. La dimensión de Geburah, que está representada por Isaac, y tiene que ver con juicio, con rigor, es un movimiento de retención. La tercera dimensión es Jacob, es el corazón del alma, es el equilibrio, es la restricción, es la medida justa entre el dar y el no dar. Y José es la dimensión de Yesod, es el fundamento del alma. Cuando Yesod está lleno de luz, nuestra materialización, nuestra manera de ver la materia, que es esto, que es el reino, que es Malhut, nosotros ahí lo aprendemos. Nosotros estamos aquí, estamos en el Egipto, estamos en el plano material, pero dependemos de toda la iluminación que nos llegue de arriba. Hasta aquí fue el desarrollo del libro de Génesis. Ahora vamos a completar el armado y vamos a ver cómo estas piezas hacen que el fundamento del alma se desmorone o se consolide. Para eso aparece un varón que empieza a ser protagonista de aquí hasta el final del Pentateuco, de la Torá, y que va a llevar adelante la resolución de nuestra alma. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, es tu alma, es mi alma. Y el mundo material en el que se mueve, en este caso nuestro cuerpo, es Egipto o es Roma o es el desierto. En definitiva, el área de restricción donde nosotros nos movemos es donde nosotros nos tenemos que realizar como instrumentos divinos o instrumentos de Dios para llevar la luz e impregnar esa materia. El libro de Shemot tiene la particularidad de que empieza la conversación. Ya no es individual, sino es a través de un individuo a un pueblo, para hacer que ese pueblo se consolide como identidad de reino. Vamos a empezar a estudiar. En la Torá el nombre es Shemot. Shemot es la palabra primera o la segunda palabra que identifica a esta porción. Y en hebreo es el nombre del libro que nosotros conocemos como Éxodo. Shemot significa nombres. Nombres porque Shem es el singular de nombres. Shem significa nombre, Shemot, nombres. Y de esta manera se identifica. Ahora,
la traducción y la ambientación al griego y luego al latín y luego al español y a las demás lenguas es Éxodo. Éxodo lo que hace es resumir el resultado de un proceso de transformación de un pueblo esclavizado a la libertad. Por lo tanto, no es el nombre correcto que Éxodo sea para poder entender. Si bien se relata todo el peregrinar del pueblo mientras estuvo en Egipto para poder alcanzar libertad, Éxodo es el resultado. Éxodo es el resultado de un proceso. Pero nombres es la primera herramienta que Dios le da al alma para poder consolidar su identidad y mantener firme los fundamentos del alma. Esto es lo que significa. De hecho, nosotros vamos a empezar a estudiar a través del libro de Éxodo las primeras 6 porciones que representan 6 herramientas fundamentales para poder llegar a ser un verdadero instrumento divino, un canal de luz para impactar e impregnar la materia, impactar a Misraim, el Egipto. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver. Por eso empezamos un proceso que tiene por nombre Shovavim. Shovavim es esta denominación que tengo aquí. Shovavim significa irresponsables. Y esta palabra está formada por 6 letras, que son las primeras letras de los nombres de las 6 primeras porciones del libro de Éxodo. O sea, hoy estamos acá, en la Shin de Shemot, que es la primera letra de la palabra Shovavim. Vuelvo a repetir. Al estar en esclavitud, tenemos algún grado importante de irresponsabilidad. ¿Contra quién o de qué irresponsabilidad? Irresponsables con nosotros e irresponsables con el Creador. El sistema del mundo, del Egipto, lo único que hace es aprovecharse de vos y de mí en la medida que nosotros sigamos siendo irresponsables. Vamos a seguir esclavizados. La intención desde esta porción en adelante es hacer que vos alcances y yo las herramientas para salir de esa esclavitud y sentirte verdaderamente libre, a pesar de vivir en Egipto, a pesar de vivir en el entorno que te toca vivir. Por lo tanto, vuelvo a insistir, Éxodo no debería ser el nombre de este libro, porque no te muestra la idea de que empezó un proceso. Y lo importante que comprendas es que el principal ingrediente para una identidad es el nombre. Cuando un bebé nace, llega al mundo, lo primero que se le pregunta es el nombre, después cuánto pesó, si está bien de salud, pero ¿cómo se llama? Y de hecho dentro de esa identidad es si es varón o si es mujer, porque también eso tiene que ver con identidad. La intención de estas 6 porciones que acabo de nombrar, que están ahí arriba anotadas, las iniciales, es que a partir del nombre, a partir de la identidad, nosotros nos convirtamos al final de las 6 en un tabernáculo viviente del Dios eterno, porque esas 6 porciones terminan con la construcción del tabernáculo, o por lo menos con el plan del trabajo para construir el tabernáculo donde Dios descendería a morar. O sea, Dios está conmigo mientras yo sea un tabernáculo. Pero para ser tabernáculo tengo que empezar a usar las herramientas. Y la primera es el nombre. Y vamos a ver qué poderoso es esto de tener un nombre. Vuelvo a recordar el título, a relacionar el título. Tengo que tener en mente mi nombre. ¿Por qué? Porque la memoria del justo será eterna. La pregunta es si vos tenés pensado cómo te van a recordar. Y antes de cómo te van a recordar, la primera pregunta es
¿Te van a recordar? ¿Crees que te van a recordar? ¿Qué tema? Pero va a depender de qué tan presente yo tengo a mi nombre. ¿Por qué mi nombre? Porque el nombre transmite identidad, transmite poder y transmite propósito. Y los nombres que vamos a empezar a ver son personas, son nombres que tienen identidad, que tienen poder y tienen propósito. Por eso aquí dice identidad y trascendencia. La única forma de trascender es usar bien el poder en pos del propósito. Y eso es tener presente la identidad. Mirá lo que dice los primeros versículos. Los primeros versículos dicen: estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia. El versículo 2 al 5 lo que hace es mencionar a cada uno de los hijos de Israel, que son 12, y el 11, y finalmente en el versículo 6 dice: falleció Yosef y también todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, la generación que llegó a Egipto con Jacob falleció toda, se terminó. Pero aquí dan los nombres. 12 nombres, los 12 hijos de Israel. Trascendencia está puesto en este versículo, versículo 7 del capítulo 1 de Éxodo. Los israelitas eran fértiles, prolíficos y se multiplicaban cual enjambres. Llegaron a ser tan numerosos que el país estaba colmado de ellos. El versículo 5 dice que los descendientes de Jacob eran 70 almas. Resumimos. Estos son los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto, y da los nombres. 70 almas, o sea, los 12 más toda su descendencia. Pero después dice que todos fallecieron, toda esa generación se falleció. El último versículo dice que se multiplicaron de tal manera que el país se llenó de ellos. Este es el resumen de esta primera parte, 7 versículos que tienen mucha información y tienen que ver con toda esta energía del nombre. Estos son los primeros nombres que aquí se mencionan. Pero al morir, al decir que se murieron, de alguna forma, no se transmitió la información a las generaciones venideras. Esta interrupción generacional, por eso la trascendencia es de estos nombres y no de los nombres sucesivos. O sea, de 12 nombres no quedó ninguno. Y van a empezar a aparecer nombres específicos que tienen que ver con el poder de la identidad. Lo que quiero mostrarte es que esta trascendencia de nombre a tabernáculo, o sea, de nombre a entidad, el tabernáculo era una entidad, hay un proceso que tiene que ver con la acción. ¿Qué hacemos? Las personas, pensá en un caudillo de tu país. Yo puedo pensar en el general José de San Martín, que lo tengo como trascendencia y lo tengo como identidad, pero por una sola razón: cómo usó el poder que él tenía y que hizo. Cumplió un propósito, fue el libertador de 3 países sudamericanos, Argentina, Chile y Perú. Entonces, la identidad y la trascendencia tienen que ver con lo que haces mientras estás vivo. ¿Qué haces mientras tenés el poder? ¿Qué haces mientras tenés un propósito que cumplir? En la parábola de los talentos, a 3 personas se le dieron talentos, 5 a una, 2 a otro y 1 a un tercero. El que tenía 1 no hizo nada,
con el poder que tenía y fue sacado fuera. Los otros dos duplicaron la producción de lo que habían recibido y fueron llevados a un lugar superior de gestión, a un mayor lugar de gobierno. Ellos trascendieron. El que no hizo nada, no trascendió. Los dos primeros tuvieron memoria. Eso es lo que quiero transmitirte. Y por eso van a aparecer en escena, a ver, van a aparecer en escena personas que están reconocidas y otras que no están reconocidas en la Torá. Aparece la cuarta palabra de este versículo, dice que los hijos de Israel llegan con Jacob a Egipto. No encontré en ninguna traducción esta palabra en presente como está aquí. La Torá dice que estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Llegan. En Reina Valera dice entraron, en otra llegaron, se establecieron, vivieron, todas en pasado. Y te voy a mostrar que con un cambio de tiempo verbal, la información es totalmente diferente, porque que los hijos de Israel lleguen dio por resultado el versículo 7, que ellos hayan llegado, lleguen o llegan y no llegaron, hizo que los israelitas fueran fértiles, prolíficos y se multipliquen. Fertilidad, fructificación y multiplicación. ¿Por qué? Porque llegan en presente. Que llegan quiere decir que ellos nunca perdieron su identidad. Estuvieron en Egipto, pero no fueron como los egipcios. Y estoy hablando de los 12 príncipes, los originales, los primeros. Gracias a mantener ellos su identidad y tener presente las profecías que su padre Jacob les había dado, ellos pudieron ser fértiles, fructificar y multiplicar en Egipto y llenaron la tierra. Dice que fueron 70 almas. 70 es el número que representa a las naciones formadas o que surgieron de la confusión en la Torre de Babel. O sea que había un hebreo o un israelita por cada uno de las naciones formadas. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos llegan como agentes de luz a impregnar a las naciones. La misión de un miembro del pueblo de Dios es ser un canal de luz para impregnar vidas de tal manera que esas vidas y sus generaciones venideras, o sea, las naciones que hay por nacer de ellos, sean llenas de luz, sean llenas del conocimiento del Eterno. ¿Cómo lo hacemos? Porque nuestra conducta tiene en uso tiempo y poder. Cuando yo no uso mi tiempo ni mi poder para alumbrar, entonces es muy difícil que haya trascendencia. Y para esto tiene que haber conciencia. Y para que yo use poder y propósito, tiene que haber una identidad clara. Por eso, como dice el título, tengo que tener presente mi nombre, porque mi nombre provocó esto. El nombre de estos israelitas provocó esta fertilidad, esta multiplicación y esta preocupación para el faraón. Ahora lo vamos a ver. La palabra llegan en hebreo tiene la raíz igual a la palabra que representa la idea de transferir, influir e impregnar. ¿A qué vinieron los israelitas? Ellos vinieron como agentes de luz a impregnar la materia, a influir las chispas de las almas caídas, las almas oscuras que vivían en Egipto, atrapadas en su sistema de adoración, en su idolatría, en su paganismo. Esa era la misión. La misión de tu alma, mi alma, es llegar a este momento del tiempo para ser un agente de impresión, de transferencia de luz, para que la materia que está con vos, las personas que están con vos, sientan esa influencia. El versículo 8 va a empezar a hablar de la existencia de un faraón.
¿Qué tiene este faraón? Es un faraón que no supo de José. Así dice el versículo 8. Fue coronado un nuevo faraón que no supo de José. En Reina Valera creo que dice que hubo un nuevo rey que no conoció o que no sabía, que no reconoció a José. ¿Quién es José? Es esta dimensión. ¿Dónde está Faraón? También está, acá está el ego. En esta dimensión que se llama Yesod también está el ego. Pero, ¿qué dice este faraón? El faraón dijo, miren, el pueblo de los israelitas está siendo más numeroso y poderoso. Tenemos que hacer algo, de lo contrario se multiplicará y en caso de guerra se aliará a nuestros enemigos y luchará contra nosotros para abandonar el país. La intuición del faraón nuevo es real. Estaba bien dirigida, pero las acciones fueron mal aplicadas. Vamos a mirar. Acá puse te tengo miedo. ¿Quién es que tiene miedo a quién? Te quiero hacer saber que el ego le tiene miedo al alma. Porque eso es lo que está diciendo. Le tengo miedo a la multiplicación de los israelitas. Israel es todo tu ser, toda tu alma, mi alma. Y el ego está diciendo, tengo miedo, que se quieran ir, o sea, se quieran ir de la esclavitud, se quieran ir del subyugamiento. El ego quiere siempre tener la razón, quiere manejar todo y quiere estar en control. Quiere parecer espiritual, pero no lo puede ser. Y esta es una buena noticia, es un regalo que nos da la Torá, tiene que ver con la identidad y por eso es importante que tengas presente el nombre, porque vas a ver que por causa de esto, de la ausencia de nombres, el pueblo de Israel cayó en esclavitud. Cuando yo no tengo presente mi nombre, no tengo claro que tengo un objetivo, que tengo una meta, que tengo un propósito. Y por lo tanto, alguien me usa para cumplir su propósito. Eso automáticamente es esclavitud. Cuando la realidad me atrapa, sonamos. Yo soy esclavo. Esto es lo que hace Faraón. No reconoce al alma. Él dice, yo no conozco a José. Aquí dice no supo, pero no saber es, porque vos podés no saber de alguien, pero podés preguntar. Era un faraón y podés preguntar, che, ¿quién estaba antes de rey acá? ¿Verdad? Entonces, no quiso saber, no le interesó. Y esto es cuando nosotros tenemos problemas en esta dimensión, el fundamento, donde las relaciones sociales y sexuales están en cortocircuito, es que el ego desconoce y es donde corre peligro el fundamento del alma. ¿Qué pasó por falta de fundamento? Por falta de que se haya perdido la memoria de José y que Faraón no le diera lugar porque nadie insistió. Dice que la tierra los llenó a ellos. La traducción dice que la tierra fue lleno de israelitas, como que ellos se multiplicaron. En sí lo que pasó es que la tierra de Egipto los llenó a ellos de su cultura y terminaron esclavizando. Por eso de los descendientes no hay ningún nombre. Los nombres son los de los 12 hijos de Jacob, pero de la descendencia en esta porción no aparecen nombres. Van a aparecer personajes puntuales. ¿Qué es esto? Esta es la causa. Por dejarme llenar de las cosas reales, de la realidad, de dejar que la realidad me gobierne, de creer que estar detrás de las situaciones que surgen y que se convierten en urgencias y que me hacen terminar agobiado, agotado, estresado, cansado, dormir menos, trabajar más, correr más, descansar menos. Esta es la causa. El efecto es que el ego termina opacando al alma y no lo reconoce. Se impone el ego. Entonces, ¿qué hace el ego? Se victimiza. Y no voy a poder llegar a fin de mes. Y no voy a poder comprar esto. ¿Por qué? Porque la realidad le está diciendo que no. Y el alma, que no tendría que depender del ego, queda sujeta al ego.
Lo que estamos viendo es un un Israel que es tu alma y mi alma, sujeta al sistema de esclavitud, a la estrechez mental, que esa es la traducción o el significado de Misraim, que significa Egipto. ¿Qué hace el ego? ¿O qué hace Faraón? Contrató a dos parteras. Faraón, versículo 15 del capítulo 1. Faraón habló a las parteras hebreas, una llamada Sifra y otra Púa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en los partos y las vean en el sillón de partos, si fuese niño deberán matarlo, pero si fuese niña, déjenla con vida. En esta porción, después de nombrar a los 12 hijos de Israel, de los cuales se guarda memoria, pero de su descendencia no, y terminan siendo esclavos, ahora resulta que aparecen en escena dos nombres: Sifra y Púa. En tu Biblia, en tradición cristiana, dice Sifra y Fúa. Son dos parteras hebreas. Aquí lo dice. Las personas son Jocabed y Miriam, madre e hija. Jocabed es madre de Miriam y Miriam es hermana de Moisés, hija, y Moisés obviamente es hijo de Jocabed. Ahora lo vamos a ver, pero la Torá no se encarga de especificarlo en esta porción. Vuelvo al versículo que leí primero de Proverbios. La memoria del justo será recordada, tendrá eternidad, pero la del impío se pudrirá. ¿Cómo puede ser que aparezcan los nombres de dos parteras, o sea, dos sirvientas hebreas, y no aparezca el nombre de Faraón? ¿Cómo puede ser de que toda una generación de hebreos solo aparezcan los 12 príncipes y ahora dos mujeres que, si seguimos leyendo el relato, nos vamos a dar cuenta de que ellas defendieron la vida de los hebreos que nacían, de los varoncitos hebreos, y no los mataban, y defendieron su causa argumentando de que la fortaleza y la fácil multiplicación y fructificación y multiplicación hacía que ellas nunca pudieran llegar a tiempo, porque el parto natural de las hebreas era algo rápido y no podían llegar a tener ese control de natalidad que le pedía Faraón. Este control de natalidad que hace Faraón es el mismo que hoy hace el mundo, ¿sí? A través de un montón de sistemas ¿cómo sería? Bueno, sí, control utilizando pastillas anticonceptivas, preservativos y un montón de argumentos que tienen que ver con esto de administrar la vida, habilitar que se quiten el embarazo, que provoquen abortos, entonces que estén legalizados. Es el mismo Faraón que estaba en aquel tiempo. Este Faraón que puso a trabajar a los hebreos con ladrillos es el mismo Faraón en el corazón de Nimrod que hizo hacer la torre. Bueno, ese espíritu de destrucción en contra del pueblo, de la conciencia de Israel, está activo. Y lo que termina decidiendo es que los niños sean echados al agua. O sea, dejó de contar con las parteras y directamente, si nacían varón, tenían que ser echados al río Nilo. ¿Cuál es el mensaje para vos y para mí hoy? Es que el río Nilo, o las aguas a donde dice que echaban a los niños, es el sistema del mundo. Los niños son echados al sistema del mundo es cuando papá y mamá dejan de preocuparse por la educación o el control parental de qué están aprendiendo ellos. ¿De dónde sacan la información que va a su cabeza? ¿Quién les contó? En una situación actual, en un occidente lleno de consumo, lleno de materialismo, lleno de urgencias,
donde papá y mamá tienen un montón de obligaciones, más de un trabajo, por tratar de llevar una vida cómoda y poder tener posesiones de confort. Eh, Esto de echar aguas a niños al agua es totalmente aplicable. Los niños crecen y se educan con alguien. Sí o sí ellos se van a criar y educar con alguien. Puede ser papá y mamá, puede ser papá o puede ser mamá, o definitivamente puede ser la calle, aún estando papá y mamá presentes. Porque papá y mamá están ocupados, distraídos, están en Mizraim, están en Egipto, en el sistema de esclavitud. Y es ahí donde nosotros ponemos en peligro las generaciones y la trascendencia. Y volvemos a ser la causa que va a producir como efecto que el ego de esos niños no tenga un alma libre. Van a seguir en la opresión, van a seguir el sistema de opresión, no van a lograr su realización, van a tener más fracasos que victorias y eso lo van a transmitir. De hecho, esto es el principal mal generacional de el no puedo, no lo voy a lograr. Y a la vez el de si hubiera hecho aquello, si hubiera tomado esa decisión, si no hubiera tomado esa decisión. Vivimos de los pasados que no tienen nada que ver con el futuro. En vez de cambiar el presente, tratamos de hacer algo imposible, que es modificar ese pasado. Niños al agua es un llamado de atención al sistema de educación de hoy, de compromiso de padres con hijos y de control de la educación y formación de ellos, aun cuando uno no puede estar presente por las obligaciones. A ver, yo no digo que esté mal que uno quiera procurar lo mejor para su hogar. Lo que tiene que haber es un equilibrio donde en la agenda esté esa charla, esté ese tiempo con hijos, compartiendo y averiguando qué aprendieron, de dónde sacan la información que ahora tienen en su cabeza, quién se las puso. Hacerse la pregunta que Dios le dijo al hombre: ¿de dónde aprendiste que estabas desnudo? Bueno, esa pregunta habla del sistema de educación que hay fuera del alcance de los padres. Y más hoy, si tenemos acceso a la información divina como esta, estaría bueno poder involucrarlos y hacerlos comprender. Este es Faraón. Ahora vamos a ver quién aparece en escena. En el capítulo 2 habla del nacimiento de Moisés. Un hombre de la casa de Leví, capítulo 2, verso 1, fue y se casó con una hija de Leví. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Vio que era un niño excepcional y lo tuvo escondido 3 meses. Pero al no poder ocultarlo, lo tomó, lo puso en un canasto de juncos y lo recubrió con arcilla por dentro y brea por fuera. Lo puso al niño y entre los juncos lo echó a la orilla del río Nilo. La hermana del niño, Miriam, se ubicó a cierta distancia para estar al tanto de lo que él pasase. La hija de Faraón bajó al río, lo encontró y lo adoptó. Terminó contratando a 2 hebreas, o contrató en definitiva, sin saberlo, a su madre para que lo amamantara hasta que creciera. Y le puso de nombre Moisés o Moshe, porque de las aguas lo saqué. Así le puso a la princesa hebrea, la princesa egipcia. Vuelven a aparecer nombres. Hay un anonimato en el padre y la madre de Moisés, pero sí un protagonismo. Y vamos a ver qué se dice de este Moisés y qué tiene que ver con vos y conmigo. Moisés es el que va a entrar en acción en esta dimensión que está acá, que se llama Netzach, y tiene que ver con eternidad. Tiene que ver con todo lo que es creativo, con todo lo que es arte. Tiene que ver con todo lo que es... no tiene lógica, porque el arte en sí no tiene lógica. Ese es Moisés.
Pero Moisés va a incorporar a nuestro árbol de vida una dimensión que está aquí, aquí, y que al final del estudio se va a terminar de formar. Moisés es Da'at, es conocimiento. Él trae lo que se llama conocimiento. O sea que el proceso que iniciamos al estudiar estas 6 primeras porciones del libro de Éxodo van a hacer que tomemos identidad y nos llenemos del conocimiento. Yeshua dijo, conoceréis la verdad si sois mis discípulos y entonces serán libres. ¿Qué está diciendo Yeshua? Yeshua era la Torá encarnada. Una cosa es conocer la Torá y otra cosa es conocer la verdad de la Torá. La verdad de la Torá es la revelación, el entendimiento completo de la sabiduría y el entendimiento completo de qué quiere decir y cómo aplicarla. Yeshua dijo, si son mis discípulos, conocerán la verdad. Conocerán la verdad. No entenderán ni sabrán, conocerán. Y cuando la conozcan, serán libres. Lo que va a hacer Moisés es traer libertad a tu identidad, a mi identidad. Es la conciencia. Moisés es la conciencia. Es la que va a llenarte de la información para que tu fundamento cerebral cambie, se resetee y tenga los parámetros de quién sos y de quién soy. Aquí dice algo muy interesante que quiero tratar. Versículo 2 de capítulo 2 dice, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Vio que era un niño excepcional y lo tuvo escondido 3 meses. Reina Valera dice que era hermoso. ¿Cuántos bebés son hermosos? Muchos van a decir todos. Pero hay gente que dice, no, medio feíto el nene. Yo lo que puse acá es que yo soy único. Y también hermoso. El problema es que como pasa con el nombre, que le empezamos a poner diminutivos, nació Pedro y ahora es Pedrito. Nació Roberto y ahora es Beto. Nació María, ahora es Mari. Nació Nicolás y ahora es Nico. Recortamos. Entonces, nació Moisés y era hermoso. Y acá no dice, era hermoso porque tenía la nariz de papá y las pestañas de mamá. Pero nosotros sí hacemos eso. Mirá, tiene los ojos de la abuela. Y ya le empezamos a meter la identidad de otro. Entonces le empezamos a esa vida a armar un rompecabezas para encontrar el parecido con cuál de los familiares cercanos y no tanto del árbol genealógico se parecen. Y eso sigue después, porque cuando llegan a grandes, llegamos a grandes, nos terminamos enfermando de lo mismo que se enfermó papá. ¿Por qué? Porque papá se enfermó, yo me tengo que enfermar igual. Si él tuvo, no sé, asma, tengo que tener asma, yo también. Y trasladamos esa fe, porque eso es fe cultural, esa fe cultural la trasladamos y no crecemos en una identidad pura. La Torá aquí simplemente dice que era un niño hermoso. No era parecido a nadie, no tenía la oreja de papá y el ombligo de mamá, no, era hermoso. Y eso te tiene que bastar a vos, y me tiene que bastar a mí, en este occidente de consumo donde el cuerpo es tan martirizado por sistemas de dietas estrictas, de formas y atractivos externos, te tiene que bastar para saber que vos sos una persona hermosa y única y tenés un propósito y no hay nadie igual a vos. No hay nadie mejor que vos, no hay nadie peor que vos.
sos única, hermosa y tenés que prepararte. Porque esto de que se quedó guardado 3 meses representa preparación. Moisés es el espíritu de la conciencia que te hace sentir único, especial, incomparable. Y esto va para a veces nosotros padres que tenemos, bueno, yo tengo un hijo, pero tengo hijos, pero cuando empezamos a comparar al mayor con el menor, al del medio con el último, empezamos a hacer comparaciones, estamos destruyendo a Moisés. Porque ellos entienden y escuchan, ellos son personas. Y eso va formando barreras. Yo soy incomparable. No me pueden comparar porque de hecho, han nacido mellizos que no son nada iguales. Han nacido hermanos criados con los mismos padres por mucho tiempo y los dos tienen conductas diferentes. Y esto es para mostrar simplemente de que cada uno es único, es incomparable y lo que tiene que hacer es propio de él, no tiene nada que ver con la familia ni con nada. Eso es determinante. El llamado de Moisés, quiero decir algo más muy importante. Esta unicidad, esta incomparabilidad, esta exclusividad que vos tenés y yo, toda la información está en este cerebro, en el cerebro reptil. O sea, toda la información de tu yo soy está ahí adentro. Si vos no cambiás la información, ahora que lo entendés, estás acá, en el cerebro neocórtex, el cerebro exterior que nos diferencia de toda la raza viva, de todos los animales. Los animales tienen este cerebro y el cerebro emocional o instintivo. Pero este cerebro es solo parte del hombre y es el que hace que vos recibas información, razones información y puedas crear información. Toda esa información tiene que pasar acá. Acá está el archivo, la base de datos de todo lo que vos sos, o todo lo que creíste que sos, o todo lo que permitiste que los demás dijeran de que vos sos. Fue a parar acá. Si te dijeron que no lo vas a lograr, entonces vos te crees incapaz, está acá. Tenés que llenarte de información nueva para cambiar esa incapacidad por capacidad, esa limitación por poder y meterlo acá. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces tu yo soy va a cambiar y vas a ser único, pero no incapaz, sino poderoso. Y vas a empezar a lograr cosas. Pero hay que cambiar la info. ¿Qué hay aquí? Moisés crece y en estos capítulos se desarrolla rápidamente la historia de Moisés en 40 años, donde llega a ser príncipe de Egipto y llega a matar a un soldado egipcio que maltrataba a un miembro de su pueblo cuando él descubre su verdadera identidad. Ante esto, el ego quiere matar la conciencia. Cuando la conciencia da un veredicto de juicio, el ego quiere matar la conciencia. Entonces Moisés huyó, se convirtió en un convicto, en un presidiario que nunca estuvo preso, pero sí en un convicto, y se volvió extranjero en Madián y creció allí, tuvo esposa, fue contenido por un sacerdote madianita llamado Yetro, quien le da una de sus hijas como esposa, la mayor, y se convierte en pastor de ovejas, pero de su suegro, en una tierra extranjera, muy idólatra, con otro lenguaje, con otras costumbres. Moisés pasó de ser un príncipe de rango elevado a ser un simple pastor de ovejas, 40 años, y así va a estar, va a llegar hasta los 80. Qué currículum terrible para presentarse como candidato. Lo concreto es que Moisés es llamado por Dios para convertirse en libertador. La intervención de Moisés
es llamado a través de una zarza ardiente, famosa historia de la zarza que ardía y no se consumía. Él le llamó la atención y las palabras de Dios dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Quitar las sandalias. ¿Qué significancia? Si te pones a pensar, era en medio de la montaña y estaba la manifestación divina. Lo que significa ese mensaje y que tiene que ver también con el nombre. Los pies, la palabra pies en hebreo tiene la misma raíz que la palabra, le vamos a poner acá, costumbre o hábito. Y la sandalia tiene la raíz de la palabra en hebreo para candado. Lo que nosotros tenemos son hábitos atrapados, hábitos rutinarios atrapados. Y cuando un hábito está atrapado, lo que tenemos son preocupaciones. No me digas que no tenés preocupaciones. Yeshua habló en Mateo 6 de las preocupaciones. No estén preocupados porque eso es cosa de los gentiles. Busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Estamos llenos de preocupaciones. Esa tierra santa donde Él está pisando, donde Moisés pisa, es el territorio del Shabbat. Cuando nosotros nos hacemos planteos con espíritu de preocupación, de carencia, de queja, de lamento, y eso no está bien. Nuestro nombre no necesita candados, nuestro nombre trae poder y propósito. Entonces cuando vos estás enfocado no tenés por qué preocuparte, porque ahora vamos a ver quién está con vos para lograr el propósito. Esto es lo que yo quería citar. A partir de esto va a haber una conversación de Dios con Moisés. Quiero apurarme. Y Dios le cuenta que Él es el Dios de sus antepasados, sin muchos más datos. Y le dice: vi la aflicción del pueblo y necesito que vayas y los rescates. Me produjo una sonrisa, me produjo una, no digo carcajada, pero sí digo, qué loco, 80 años. No sé qué edad tenés vos que estás viendo esto. Lo que te digo que en cualquier momento pueden llamarte. Podés ser un candidato. Mirá, Moisés, el currículum que tiene, donde hay un asesinato, es prófugo, es pastor de ovejas, es extranjero. No es una persona para confiarle un rescate, y menos un rescate de un pueblo que se había fructificado y multiplicado, o sea, en un montón de personas. La Torá más adelante te va a informar que son 600.000 hombres, sin contar mujeres, niños y ancianos. Y viene la pregunta de Moisés: ¿quién soy yo para ir a sacar el pueblo? Acá voy a poner algo. Superhéroe. Por eso me reí. No solo porque Moisés tenía 80 años, sino porque Dios le estaba diciendo: vas a ser el superhéroe que libere a una nación de la esclavitud. Y automáticamente empezás a pensar en Superman, empezás a pensar en, no sé, en Rambo, con todas sus estrategias de guerra, en el Hombre Araña, en Batman, en Iron Man, no sé, todos estos personajes que de alguna forma te llaman la atención porque adentro tuyo está ese sentido de justicia y te gustaría que muchas personas estén mejor de cómo están. Entonces automáticamente nos volcamos, nos comparamos y nos gustaría vernos en ese traje de superhéroe. Bueno, Dios le dice a Moisés: quiero un superhéroe.
te quiero como el superhéroe. Lo llama él solo, no le dice, mira, vas a ser parte de un equipo de 600.000 soldados. No, 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 Moisés, vos solito, prepárate, 80 años, vuelvo, trato de meter en la cabeza la idea. Y yo lo que puedo entender es que no tenemos idea del nivel de confianza que Dios tiene en cada uno de nosotros. Somos muy estrechos. No tenemos idea del poder que nos dio Dios. De vuelta, ¿quién soy yo? Está acá. En esta parte del cerebro. Acá está la información de quién soy yo. Y conforme a esto, mis emociones reaccionan. Moisés dijo, ¿quién soy yo? Hace 40 años me escapé porque maté a un tipo. Soy un desconocido en tierra madianita. Soy un simple pastor y ahora me quieren para semejante gestión. Irme a pelear con el número uno del mundo, que era el faraón de Egipto, porque Egipto estaba empoderado gracias a la gestión de José. Anotá en un papel la pregunta, ¿quién soy yo? Y anotá abajo, ¿quién sos? ¿Quién crees que sos? Porque dentro de los templos, mientras hay adoración y nos envalentonamos y nos emocionamos, somos más que vencedores, somos hijos del dueño del oro y la plata, somos sanados y curados por las llagas de Jesús y todo esto, esta maravilla de promesas, pero el lunes cuando salimos a la cancha y empezamos el día a día, nos olvidamos que éramos sanos, que éramos prósperos, que éramos libres, que éramos más que vencedores. Cualquier situación nos apabulla, nos deprimimos, nos caemos y hasta oramos como víctimas y no como vencedores. Lamentamos el día más que agradecerlo. Nos quejamos más que apreciar de lo que tenemos. Y más aún, no apreciamos la oportunidad que tenemos de enfrentar una nueva situación. Este quién soy yo de Moisés pone al desnudo esa falencia, esa carencia de identidad que nosotros tenemos. Por eso tengo que tener presente en mi mente el nombre que me dieron, porque ese nombre tiene poder, tiene propósito, tiene que ver con el desarrollo de tu vida, tu equipamiento trae poder. Moisés fue nombrado por una egipcia, pero no sabemos quién es la egipcia, pero sí sabemos quién es Moisés. Y la traducción, esto de rescatado de las aguas, es más profunda. La real traducción es el que te rescata de las aguas. Moisés representa esa conciencia que te saca de las situaciones de asfixia, de ahogamiento, porque las aguas representan problemas en la Biblia. Por lo tanto, ese nombre que tenía Moisés y que él no había asociado con su propósito, lo estaba haciendo mostrar como un débil al preguntar, ¿quién soy yo? Y Dios nunca le dijo quién era él. Era algo que él tenía que comprender. Dios simplemente le dijo, ve porque yo estaré contigo. Entonces a Moisés le surgió otra pregunta. Ok, vos venís conmigo. ¿Y vos quién sos? Más o menos. Mirá lo que tenía Moisés en el nombre. Acá dice Moshe, Mem Shin Hei. Cuando empezamos a usar la permutación de letras, que es maravilloso, acá tenemos, acá dice Moisés, acá dice Hashem, el nombre. Cuando Dios le dijo, yo soy el que soy, a Moisés, y Moisés le dijo, ¿y cómo les digo? Cuando vaya a decirle, yo soy, me envió a vosotros, lo que le está diciendo, cuando digas yo soy, yo me voy a manifestar en vos, yo estoy con vos, yo soy uno con vos. Es la misma tipografía que Yeshua, que decía, el Padre y yo uno somos. Yeshua la tenía clara, Moisés tenía un chocolate en la cabeza, estaba
asustado, estaba extraviado, sorprendido, asombrado, no creía nada, porque a los 80 años que te vengan a llamar para una misión de superhéroe, y esto, Mem Hei Shim, es el nombre de los 72 nombres, es el nombre número 5, que tiene que ver con sanidad. La meditación en este nombre trae sanidad. Esto es lo que tenía Moisés encerrado en su nombre, propósito. Él iba a traer sanidad interior al pueblo para que tome identidad. ¿Por qué sanidad interior? Porque el proceso de salir de Egipto lo va a llevar adelante Dios. Pero que salga Egipto de vos, lo tenés que hacer vos. ¿Cómo? Con la conciencia. Si yo no tengo conciencia, nunca voy a salir, nunca me voy a sacar a Egipto de adentro. A lo largo de la Torá hay un montón de incidentes y eventos, comentarios, expresiones y relatos que muestran cómo los hebreos nunca se sacaron a Egipto de adentro. Salieron físicamente, ya no estaban bajo un dominio de Faraón, pero nunca pudieron sacarse ellos el Egipto que se había metido. Esto de que que la tierra los llenó a ellos, eso los mató en el desierto. Ellos nunca llegaron a la tierra prometida. Por eso es importante tener presente en tu mente el nombre, tu nombre. Como en Moisés tiene propósito, el tuyo también. El mío tiene propósito y lo podés escuchar. Hay un video específico hecho a principios de semana donde explico mi nombre, no me quiero detener. Entre Moisés y Faraón, o sea, entre el ego y la conciencia, esta es la lucha que vamos a entablar a partir de acá. Conciencia y ego, está Dios. Y Dios dice, yo soy el que soy, o yo soy quien soy, Hayé Asher Hayé, y cuya traducción oficial es, yo seré quien seré. Como lo leas, si hoy abrís dice yo soy, si lo abrís dentro de 15 años también dice yo soy. Habla de una continuidad, de un presente continuo. Y Dios dice, yo siempre soy yo. Seré quien seré es también esa identidad. Y este Dios es el que le dice, yo voy a estar contigo. Ahora, yo soy está en mí. Por eso Yeshua combatía con los fariseos y le enseñaba a sus discípulos, yo soy. Él tenía claro que el yo soy del Creador, del Padre, estaba en él. Entonces su identidad estaba dada por el Padre, no por él. Esta identidad que pregunta, ¿y quién soy yo? Es porque Moisés tenía en su cabeza, aquí, una información que decía quién era para él. Pero acá Dios le dice, vos sos lo que yo soy. Maravilloso. Vos sos lo que Dios es. Es muy difícil explicarlo y espero que lo entiendas. Pero vos sos lo que Dios es. No sos lo que dice tu entorno, lo que dice la realidad. Urgente, tenemos que cambiar la matriz que hay aquí en el cerebro reptil para que nosotros cada vez que tengamos un evento podamos reaccionar conforme al verdadero yo soy y no al yo soy que nos metió la realidad, nos metió Egipto, el faraón. Mira los secretos. Acá dice Heye Asher Heye. Esto suma 1, 5, 10, 5. Esto suma 21. 21 es 3 por 7. 3 por 7, 7 dimensiones, 3 balance. Las 7 dimensiones del alma, estas que están en color, en balance. 21 es 3 por 7. Equilibrio. En balance.
21. 21 por 21, o sea, acá está de vuelta, ¿no? Te da 441, que es el valor numérico de la palabra Emet. Y Emet es verdad. Y la verdad es vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Yeshua, y a tu Hijo a quien has enviado. Lo que estoy tratando de transmitir es que yo tenga claro que Dios está en mí y que yo soy lo que Dios es en mí, tengo la verdad, tengo la Emet y empiezo a ser libre. Con mi nombre y teniendo claro, empiezo a vivir una libertad. Quiero cerrar con el final del capítulo donde empieza la conversación entre Faraón. Van a presentarse delante de Faraón. Y en el capítulo 5, a ver, dice así el capítulo 5, Moisés y Aarón hablaron a Faraón y le dijeron, deja salir a mi pueblo para que celebre en el desierto. Pero Faraón respondió, ¿quién es Dios para que yo les obedezca y los deje salir a Israel? No conozco a ese Dios ni tampoco dejaré salir al pueblo de Israel. El versículo 3 dice, entonces ellos dijeron, el Elohim de los hebreos se nos ha presentado. Así que iremos al desierto a una distancia de viaje de 3 días y ofreceremos sacrificios a Dios, nuestro Elohim. El propósito de tener presente el nombre es salir del estado de mendigo, de carencia, de que me falta, de que necesito, y convertirte en un oferente. Los hebreos se habían metido tanto en Egipto que habían perdido la noción del dar. Dios dice, tienen que ir a celebrarme fiesta y a ofrecer, dar sacrificios de alabanza. Ellos habían perdido porque se habían convertido en esclavos. Acá tendría que ser esclavo también. De mendigo, de esclavo y mendigo a dador oferente. Quiero ver si me comprendés. Se habían metido tanto en Egipto que estaban acostumbrados a recibir, a vivir como esclavos y a recibir como mendigos. Ellos hacían ladrillo y los egipcios les daban de comer. Esa era la negociación. No pasaban de ahí. No había más prosperidad, no había más desarrollo, no había crecimiento. Y lo que había era una saludable esclavitud en favor de los egipcios. Viene Dios y les dice, tienen que cambiar la cabeza. Tienen que ser dadores y no mendigos. Tienen que ser oferentes y no esclavos. Entonces, la solución es tomar identidad del nombre. En tu nombre hay propósito. En tu propósito, el dar va a ser natural. Lo que te quiero transmitir es que Yeshua tenía tan claro esto que él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Él tenía claro qué significa Yeshua, que es Dios salva. Tenía claro a qué había venido, a darse y a dar su vida en rescate, y a servir, a enseñar cómo usar la palabra, la Torá, y a dar su vida en rescate de muchos. Tu vida y mi vida son iguales. Hoy nosotros decimos que tenemos a Yeshua. Bueno, tenés que darte en servicio y darte en rescate de muchos. ¿Cuántos? Todos los que se animen a creer en ellos y creer en el Creador. Moisés tuvo que aprender a creer en él y cada uno de los personajes creer en sí mismo.
Si vos no crees en vos mismo, la info de acá no va a cambiar nunca, porque vos no crees en vos. Y Dios sigue calificando superhéroes, buscando superhéroes que se animen a ir por el pueblo que todavía se muere en Egipto. Te saludo desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Anhelo que te haya sido de bendición. Tu me gusta me va a ayudar a llegar a otras geografías, a otras almas. Suscríbete al canal si es que aún no lo hiciste y principalmente, si te parece oportuno, compartilo. Lleguemos a otras vidas que pueden estar en Egipto llenos de esa tierra y puedan comprender que en el nombre hay poder y que aprendan a tener en su mente el nombre para desatar poder y propósito. Shabbat Shalom.